Tenemos entonces que hacia finales del siglo XIX y principios del XX, pero principalmente finales del siglo XIX, podemos decir que en las zonas pobres de Montevideo y Buenos Aires se bailaba el tango, y el tango que se bailaba era más o menos parecido y que contenía ese doble paso. Eso es lo que hasta ahora podemos decir. En determinado momento era igual con un doble paso. ¿En qué momento lo que es igual empieza a ser diferente entre Montevideo y Buenos Aires? En este punto encontramos un dato muy importante en este libro, Entre Cortes y Quebradas. Es un libro escrito por este señor que se llamaba Pintín Castellano, el autor de La Puñalada, un uruguayo muy interesante. En aquel momento se le llamaba, es una generación dorada, se le llamaba High Life, después se le llamó Playboy o Nenes Bien. Pintín Castellano es una persona muy importante. Me gustó traer aquella foto característica de Pintín Castellano saltando de la grúa en el año 35, porque era la foto que él prefería también, y a partir de la cual quedó después Rengo. Digo esto porque mucha gente llegó a conocer a Pintín Castellano, yo mismo, porque murió en la década del 70. A pesar de eso, Pintín Castellano nace en 1905, pero en el 48, es decir, cuando el tipo tenía 43 años, le parece que ha vivido tanto, que es momento de empezar a escribir su memoria. Entonces, con 43 años, en esa época empieza a escribir ese libro, Entre Cortes y Quebradas, que es un libro de su memoria. Después vivió 30 y pico de años más, pero bueno, era otra época. Un tipo que llegaba a los 40 y pico de años y le parecía que ya tenía que empezar a contar todo lo que había vivido y todo lo que había hecho, porque en este momento que la adolescencia se estira tanto, ya con 43 años casi que te agarra la adolescencia, ¿no? Todavía casi que está, pero en aquella época el tipo empezó a escribir sus memorias. Músico, un tipo de un buen pasar y un gran bailarín de tango y un gran farrero, le gustaba mucho la farra. Él, en esta foto, está con la orquesta de Juan D'Arienzo, ese jovencito, que también fue jovencito, porque todos conocemos a Juan D'Arienzo de viejo, de la época de grandes valores del tango, todos los que llegamos a verlo, pero Juan D'Arienzo también fue jovencito. Esto es en Radio Nacional, en una audición. ¿Qué dato nos da Pintín en ese libro? Pintín Castellano en ese libro en un apartado nos cuenta: rivalidad de aquella memorable época entre el milonguero oriental y el porteño. Dos estilos distintos, pero ambos de verdadera calidad, por su gracia y elegancia compadrona. Mientras el bailarín porteño circunscribía su acción para realizar sus cortes en un pequeño espacio, en cambio el oriental lo hacía pidiendo cancha a lo largo de todo el salón. De ahí el popular dicho de la muchachada porteña: cuando alguno de los nuestros se entreveraba en el bailongo, el público gritaba entusiasmado: abran cancha que baila un oriental. Y ya nomás el criollito de este lado del charco comenzaba a dar lecciones con el libro abierto, haciendo rugir a los espectadores que, admirados, no le perdían ni un paso. ¿Cuáles son los elementos realmente importantes de esta cita? En esta cita le está contando cosas que pasaban en sus años dorados, en su juventud, y en este caso concreto en las idas a Buenos Aires que hacía con sus amigos. Se iban a la noche porteña con su barra de amigos. Entonces, primero encontrar un punto en el tiempo. ¿De qué momento nos está hablando? Bueno, si nos está hablando de su juventud, de sus años dorados, de su juventud dorada, podemos pensar que era la época que tendría entre 15 y 20 años. Tal vez un poco más, pero con la velocidad con la que vivía este tipo,
probablemente fuera entre los 15 y los 20 años, más o menos esté situado este momento del que nos está hablando. Entre los 15 y los 20 años nos deja, dijimos que nació en 1905, le agregamos 15, estamos en 1920, 1925. Estamos hablando de esa época. Entonces, ¿cuál es el dato que nos interesa? Este que dice acá abajo, ¿verdad? Dice: cuando alguno de los nuestros, de los uruguayos, se entreveraba en el bailongo, el público gritaba entusiasmado: abran cancha que baila un oriental. Es decir, lo reconocían por más allá de las fidelidades, si utilizaban más espacio, menos espacio. Eso es un dato y una opinión personal que tenía Pintín Castellano, capaz que los amigos de él bailaban de esa manera. El dato más fuerte, más importante, que más nos interesa, porque cambia, es un parteagua, es ese. El hecho de que sea posible reconocer a una persona simplemente por la manera de bailar, por el uso que hace de un bien cultural. Eso implica que hay una diferencia. Si 20 años antes un argentino podía venir a Uruguay y bailar en un certamen con una uruguaya, con la que probablemente no se conociera antes, quiere decir que bailaba muy igual. Si pasados 20 años un muchacho uruguayo va a la Argentina, baila en la Argentina, y por la manera como baila lo reconocen y lo distinguen, quiere decir que baila distinto. Lo que era igual se transformó en distinto. Eso siempre pasó con Argentina. Los argentinos y los uruguayos siempre se diferenciaron por lo que usamos distinto. Sea en el hablar una partícula ta, si vos decís muchas veces ta, le dicen sos uruguayo, ¿ah? Porque ellos no usan ese vocablo. ¿Ah? Si vos en vez de decir pibe decís chiquilín, sos uruguayo, porque ellos utilizan el pibe, no el chiquilín. Y así una cantidad de cosas en el uso del lenguaje, una cantidad de modismos, de maneras diferentes que tienen. Pero pasa con otras cosas. Yo creo que ahora, estos últimos años, está cambiando un poco, pero hasta hace no más de 10 años atrás, salías a caminar por el centro de Buenos Aires con el termo bajo el brazo y ibas caminando por la calle y te decían uruguayo, te reconocían. ¿Por qué? Porque tomabas mate. No, ellos también toman mate, pero toman mate hacen diferente uso. Muy difícil los argentinos tomaran mate en la calle o en un espacio público y no lo hacían con un termo. Los argentinos tomaban con la pava, ¿ah? Y normalmente en el ámbito domiciliario de puertas adentro. Y te reconocían por el uso del mate. Y te reconocían bien, te invocaban. El 90% de ellos decían uruguayo, y sí, era uruguayo. Bueno, en este momento, entre 1920 y 1925, es posible reconocer a una persona por su manera de bailar. Estos son datos extremadamente importantes. ¿Cómo va cambiando esa manera de bailar? Bueno, el dato que tenemos inicial para empezar este planteamiento es el que nos facilita en esta cita cursar, ¿no? O sea, la disminución de la cantidad de movimiento. Hay menos cantidad de movimiento y por lo tanto menos implicancia y menos movimiento del cuerpo en todo ese universo. Eso fácilmente se empieza a poder comparar con las maneras de bailar del tango porteño, cómo desarrolla lo que después se va a transformar en el criterio de la elegancia, una cantidad de cosas que contiene el tango porteño, y cómo lo va alejando de la pauta original afro-montevideana y afro-bonaerense que habíamos visto en las charlas pasadas. Bueno, me parece que por hoy no nos va a dar el tiempo para empezar otro tema, así que yo lo estaría dejando por acá. Tenemos, repasando,
de veces anteriores, la importancia del aporte de los afroamericanos en la construcción del tango y la mixtura de culturas que se hacen sobre la base de los lugares donde estaban viviendo los afroamericanos, mandando la pauta más importante. Otro elemento importante, que ya lo vimos también en otra charla anterior, es la importancia que habían tenido las mujeres en la creación, en la fundación de la manera de bailar el tango, cómo el tango se empezó a bailar en finales del siglo XIX. Y ahora podemos ver que en esa etapa fundacional, ese tango que se bailaba era prácticamente el mismo en Montevideo que en Buenos Aires. Tenía un elemento importante aglutinador, que era ese doble paso, ese two-step, estaba presente. Ese two-step llegó a viajar a Europa en el torno a 1910. Cursás lo llega a ver en Europa, porque da testimonio de que en poco tiempo se va a perder. O sea, lo que se pierde es lo que antes estaba. Y Cursás no lo había visto en América, lo vio en Europa. O sea que el doble paso, el 2 y 1 probablemente, casi con seguridad, llegó a estar en los primeros años de las idas a Europa, y después se empieza a perder. Y coetáneamente con esa pérdida del doble paso, empieza a aparecer en la década del 20 la diferencia de estilo. Ya en torno a la década del 20, probablemente esto haya empezado un poco antes, pero el documento que tenemos es este. Nosotros calculamos, deducimos que esto tiene que haber empezado a pasar varios años antes en Buenos Aires, porque tampoco se forma un estilo de un día para el otro. Pero bueno, tenemos ese dato concreto, que en la década del 20 eso ya estaba establecido. Ya la diferencia estaba claramente marcada y teníamos dos formas de bailar completamente diferentes. Nos va a ir quedando el tratar de construir el relato de por qué y cómo eran, y si ese tango cambió esa manera original de bailar, dónde cambió, cómo cambió y por qué cambió. Ese proceso es fascinante, y probablemente en ese proceso tiene muchísimo que ver París, y tiene mucho que ver las clases altas de Buenos Aires, y bueno, vamos a entrar en eso probablemente el jueves.